Buenas tardes. En el día de hoy profundizaremos en un capítulo sombrío de la tradición española moderna, la época conocida como la Edad del Hambre, que hace referencia a la era posterior a la Guerra Civil, un periodo en el que España afrontó graves dificultades económicas, sociales y políticas. Para poner en era esta perspectiva, después del triunfo de Franco, España se encontró con una ruina generalizada, estructuras clave colapsaron, el comercio global se detuvo y el gobierno impuso una política aislacionista que finalmente no logró asegurar los suministros esenciales. Miles de personas se enfrentaron a cantidades muy escasas de alimentos, a reglas estrictas sobre lo que podían comer y a casi sentirse vacíos por dentro durante mucho tiempo. Fueron tiempos de sacrificio, represión y resistencia en el día a día. A continuación daremos detalles sobre cuál fue la situación política y económica de la época, además de las consecuencias sociales y humanas. También tendremos la oportunidad de conversar con un primer observador de este periodo, alguien que vivió en primera persona las dificultades y los desafíos de aquellos años oscuros. Pero para entender cómo llegó al país la Edad del Hambre hay que conocer cómo era la situación de España en el ámbito económico y político. España en ese periodo se encontraba en un aislamiento internacional tras la Guerra Civil, lo que hizo que el país quedase destruido económica y políticamente. Además, el régimen franquista trajo un modelo autárquico que tenía como objetivo ser un país autosuficiente, pero que causó hambre y necesidad. A esto se le sumó que al haber apoyado al Eje en la Segunda Guerra Mundial, no recibiría ninguna aportación del Plan Marshall impulsado por Estados Unidos. Dentro del sector agrícola, el Estado había establecido precios por debajo del mercado, lo que, unido a la falta de innovación, trajo una caída de la producción que no servía para cubrir las necesidades de la población. Pero no solo se vio afectada la agricultura, sino que en la industria era notable la escasez de recursos y materiales y, por tanto, la baja producción. Todo esto hizo que España entrase en la Edad del Hambre, llena de escasez y desnutrición, donde, en un ineficaz intento de controlar la situación, se crearon unas cartillas de racionamiento para repartir la comida entre todos los habitantes, que para muchos les salvó de morir del hambre, pero, aún así, la cantidad de alimentos repartidos eran escasos, y los habitantes empezaron a desarrollar enfermedades relacionadas con la falta de una dieta equilibrada. Pero la falta de alimentos no solo trajo eso, sino que además apareció el extraperlo, que era una especie de mercado negro que surgió durante la posguerra en España, y a lo que muchos se vieron obligados a participar para poder conseguir sobrevivir. El país empezó a salir de ese aislamiento internacional a partir de los años 50, ya que España se convirtió en un aliado clave contra el bando comunista en la Guerra Fría, lo que consigo trajo pactos entre España y Estados Unidos que aportaron soporte económico y militar. Además, en 1955, España comenzó a formar parte de la ONU, acabando con el aislamiento. Además, destacar que la vida diaria era bastante complicada. Las familias luchaban por conseguir lo más mínimo para comer. El pan negro elaborado con diferentes ingredientes de baja calidad era un alimento básico, mientras que alimentos como la carne o el pescado eran auténticos lujos. Muchas personas dependían de los alimentos que cultivaban en sus huertos e incluso iban al mercado negro a intercambiar lo poco que tenían. La escasez llevó a migraciones internas. Aquellas personas que vivían en zonas rurales donde la cosecha no era suficiente para sobrevivir se trasladaron a las ciudades en busca de trabajo, aunque la mayoría se encontró con la misma pobreza que en las zonas urbanas. Quiero compartir con vosotros el relato de mi abuela Tina, quien vivió esta etapa de primera mano. Le pregunté acerca de cómo afrontó ella y su familia esta situación. Pues yo la viví, hambre, no pasé necesidad, que es no tener lo que te hace falta. Luego, la comida pues había poca. En mi casa solo trabajaba mi padre y ganaba muy poquito, que era barbero. Ganaba muy poquito y a lo mejor el día que esperábamos cenar, venían las personas del campo a afeitarse y venían sin dinero, entonces no te pagaba y no cenabas. También le pregunté sobre cómo afectó la falta de alimentos a la salud de las personas y me respondió lo siguiente. Pues sí, yo tenía un hermano que, por cierto, ya falleció hace poquito. Tenía un hermano que en la palabra nuestra, encanijarse es no desarrollar. No desarrolló y estuvo muy malito, al borde de la muerte, pero por falta de comida. Y mi madre lo llevaba a un médico que era familiar y lo pudo sacar adelante porque no había leche, no tenía nada para darle. Y le dijo el médico que comprase sardina salada y con el aceitito le mojara mollitas de pan y con eso lo sacó adelante. La falta de nutrientes necesarios para vivir dejó secuelas físicas y psicológicas en toda la población.
Las enfermedades vinculadas con la falta de vitaminas y nutrientes como el escorbuto o la anemia severa se convirtieron en problemas muy habituales dentro de la población. Además, incrementó la mortalidad infantil, mientras que la esperanza de vida sufrió un notable descenso. También, como bien comentaba Nerea, durante la década de los 50 España comenzó su apertura internacional. No fue hasta 1957 cuando el gobierno de Franco otorgó puestos clave de la política económica a miembros del Opus Dei, jurisdicción perteneciente a la Iglesia Católica. El objetivo era conformar una nueva dirección compuesta por ministros que contaran con formación financiera y económica universitaria. Fue este nuevo gobierno el que guió la abolición de la autarquía y el emprendimiento de reformas de liberación económica, impulsando así el Plan de Estabilización de 1959. El Plan de Estabilización supuso el mecanismo que impulsó el crecimiento económico que experimentó España durante la década de los 60. Las principales medidas de este Plan de Estabilización fueron el levantamiento del control estatal sobre la industria y el comercio exterior, favoreciendo así el progreso de la industria española y la llegada de inversiones extranjeras a nuestro país. El crecimiento de la economía española en los años 50 tuvo consecuencias más allá de los parámetros políticos y económicos. El fin del aislamiento internacional provocó también cambios en la estructura de la sociedad española, que vivió un incremento de la clase media nacional. España entraba en los años del desarrollismo. Esta época, que siguió al hambre y la escasez de la que hablamos, se construyó sobre tres grandes soportes: el turismo, la inmigración y la inversión extranjera. El turismo y la inversión extranjera permitieron la entrada en España de divisas suficientes para impulsar el desarrollo de la industria. Además, el país consiguió esquivar un auge en el desempleo gracias a la salida de mano de obra nacional a países europeos, especialmente Alemania, Francia o Suiza. Los cambios económicos, junto a la emigración tanto nacional como de las áreas urbanas y el desarrollo industrial, alteraron la sociedad española, transformada ahora en una sociedad en la que primaba la clase media y urbana. Después de mucho tiempo, los españoles, en su mayoría, conseguían vivir despreocupados de la ardua realidad que marcó su pasado, el hambre. La Edad del Hambre fue una etapa crítica tras la Guerra Civil, agravada por la política autárquica del régimen franquista y el aislamiento internacional. Estos factores generan una profunda crisis económica y social caracterizada por la escasez de alimentos, la pobreza extrema y un aumento de las desigualdades, especialmente en las áreas rurales. La población sufrió graves problemas de salud vinculados a la desnutrición, como el escorbuto y la tuberculosis, mientras que las clases más desfavorecidas fueron las más afectadas por el hambre y las enfermedades. Este periodo dejó secuelas que se extendieron hasta los años 60, marcando a generaciones con cicatrices físicas y psicológicas. Además, se evidencia la ineficacia de una estrategia económica basada en... vuelvo a repetir porque he dicho estrategia. Este periodo dejó secuelas que se extendieron hasta los años 60, marcando a generaciones con cicatrices físicas y psicológicas. Además, se evidencia la ineficacia de una estrategia económica basada en el aislamiento y la autosuficiencia que intensifica la pobreza. Estas experiencias subrayan la importancia de las políticas inclusivas y sostenibles, reflejando cómo las decisiones económicas y sociales afectan la calidad de vida de la población, con impactos duraderos en el desarrollo social y económico del país. Conocer nuestra historia es fundamental para entender de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. La Edad del Hambre nos recuerda el impacto profundo de las decisiones políticas y económicas pueden tener en la vida de las personas. Reflexionar sobre el pasado nos invita a valorar los avances logrados y a seguir construyendo un futuro más justo y equitativo para todos. Buenas tardes y gracias por acompañarnos.